Listo. Bueno, chicos, bienvenidos a su semana número 5. Ya estamos a puertas de cerrar este bloque. Nos quedan 3 semanitas y ya. Te voy a decir que esas 3 semanas son del 2024. Primera semana de enero, segunda y tercera. Estaríamos terminando por el 24 de enero. ¿Listo? Sé que terminamos como el 24 de enero, módulo. Y tengo que entregar notas en esa semana. ¿Qué más les digo, chicos? Bueno, el día de hoy estaba quedado con las notas. Yo no me acordaba que no los había calificado a ustedes. Sí, terminamos la semana del 22 al 26 de enero. En la mañana tarde, los califiqué. Ya tienen toda su nota de la K1. ¿Listo? Hago la aclaración a K1. A K2 todavía no. Este fin de semana califico lo que es a K2. ¿Listo? Para quedar ya al día con AK1, AK2 y los que todavía tienen algo pendiente, yo lo que hago es abrir plataforma en general para todos. ¿Listo? Y doy plazo por ahí hasta iniciando la semana 8, cosa que yo la mitad, el miércoles de la semana 8 yo pueda tener mis notas al 90%. Porque ustedes saben que la universidad en algunos casos hace dos cortes, uno para los chicos del plan 335 y sube notas a todo el mundo, a todos, a todos. No es solo a usted, a los del plan 335. Y después de la semana 8, una semana, unos 4 o 5 días después, sube notas a los demás. ¿Listo? Entonces, lo que a mí me gusta es que todos queden con nota. No me gusta que alguno quede por fuera. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a comenzar esta noche. Ay, ¿por qué se me cerró con digital? Me abro acá, pues yo lo tengo abierto acá. No. Vamos a ver hoy el caso Olympus. De ese caso ya tengo la evaluación 2 en la plataforma. Entonces, es que está caída la plataforma. Entonces, hoy salimos de una vez de la evaluación 2. ¿Listo? La siguiente semana, que es la semana 6, vemos evaluación 3 y la semana 7, perdón, acá 3 y la semana 7, evaluación 3. Cosa que estaríamos ya abarcando en la semana 7, todo para que tengan tiempo en la semana 8 de ponerse al día conmigo y los demás profesores. Ya eso va en el manejo que cada uno le vaya a dar a sus entregables o bueno, no sé cómo lo contempla cada uno. Pero yo trato de que mis cursos tengan un poquito más se desahoguen en la semana 7. Ya si cada uno no lo hizo, pues bueno. Ustedes son mi grupo 55576. A ver. Y vamos a entrar de una vez a la evaluación 2. ¿Listo? A ver. Evaluación 1. Acá. Quiero que miremos el caso Dara, pero mira que no he encontrado como información completa del caso. Lo que hay es mucha noticia, mucho comentario, mucho TikTok, mucho video, pero no veo como algo claro y puntual. Entonces, por eso no lo he traído como a colación para que lo miremos, pero no he encontrado en sí el artículo, un periódico o algo que me diga concreto, cifra, involucrados, qué pasó, no que sea un chisme. Entonces, bueno, vamos a trabajar en el caso del Olympus. La primera pregunta nos dice, en el 2011, Olympus reveló que había estado ocultando pérdidas de inversiones por valor de miles de millones de dólares durante varios años. La compañía utilizó tácticas contables fraudulentas como adquisiciones sospechosas y la inflación y valores de activos eh, para encubrir pérdidas. ¿Listo? Esa sería la primera pregunta. Perdón, un segundo.
Segunda pregunta. ¿Cómo se descubrió el fraude? El escándalo salió a la luz cuando entonces el CEO Michael Woodford descubrió irregularidades financieras y cuestionó las adquisiciones poco claras. Después de presentar sus preocupaciones al consejo de la empresa, fue destituido de su cargo. Woodford denunció públicamente el fraude, lo que llevó a una investigación y la posterior confirmación de las irregularidades. Listo. Ahí viene la segunda pregunta. Tercer pre... Ay, no, a ver, veremos si carga la tercera pregunta. ¿Cuál fue el impacto financiero del fraude en Olympus? El fraude contable en Olympus llevó a la compañía a admitir pérdidas ocultas alrededor de 1.7 mil millones de dólares. Esto resultó en una disminución significativa en valoración de la empresa en los mercados financieros. Todas son de verdadero y falso. Y hubo consecuencias legales para los involucrados. Sí, varios ejecutivos de Olympus fueron arrestados y enfrentaron cargos penales por su participación en el fraude. Además, la empresa fue multada y se vio obligada a reestructurar su liderazgo y mejorar sus prácticas corporativas. Y la quinta pregunta, vamos a ver si sí carga. Dice, ¿cómo afectó el escándalo de la reputación de Olympus? El escándalo afectó gravemente la reputación de Olympus, la confianza de los inversionistas y clientes se vio socavada y la empresa tuvo que tomar medidas significativas para restaurar la confianza y la integridad de sus operaciones. Vamos a mirar qué fue ese caso, como para entrar en tema. Dice, vamos a darle un poco más de aumento. Dice, Olympus fue fundada el 12 de octubre de 1919, o sea que es una empresa con demasiada trayectoria, como una empresa especializada en microscopios y termómetros. Totalmente diferente a lo que hemos visto, porque hemos visto son empresas del sector financiero, desde sus inicios, aunque por allá, por ejemplo, si no estoy mal, había uno, no recuerdo si era Interbolsa, que inició cultivando algodón. No, Lehman Brothers. El nombre nace de acuerdo con la mitología griega, donde el monte Olympus era la casa de los dioses. Por lo tanto, la empresa buscaba reflejar la fuerte aspiración de sus miembros de crear productos de alta calidad y mundialmente famosos. Su fundador, Takeshi Yamashita, se graduó como abogado en 1915 de la Universidad Imperial de Tokio. Prestó un año de servicio militar y posteriormente se unió a la empresa Tokiwa Shokai, una sociedad comercializadora de azúcar. Su desempeño fue tan sobresaliente, aportándole ganancias a la empresa que fue premiado, permitiéndole crear su propia empresa llamada inicialmente Takashio Seisakusho, donde participó su amigo de universidad Shintaro Terada. Para 1910, Terada había logrado ser el primer japonés en construir microscopios, utilizando técnicas industriales. 4 años más tarde, y gracias a su innovación, gana medalla de bronce de la exposición de Taisho. El objetivo principal de la empresa era lanzar una producción de microscopios a escala nacional. Sin embargo, para poder producir microscopios, tuvieron que recurrir al financiamiento de Iwashiya, una empresa de equipos médicos. Dado que este financiamiento, el primer modelo de microscopios fue llamado Encatera. Por otra parte, y no menos importante, la experiencia de Terada en la fabricación de termómetros y de microscopios permite que este se convirtiera en el ingeniero en jefe de la empresa. Por tanto, los directores, bueno, ahí están Ken Saburo, presidente honorario, Takeshi, que era el director ejecutivo, y Shintaro, el ingeniero jefe. Hitos o hilos importantes que se deben conocer en esta historia. Primero, cabe resaltar que el primer nombre de la empresa fue Tokiwa, relacionado a la empresa para la que había trabajado su fundador y no Olympus. De esta manera, Tokiwa Shokai tenía una participación accionaria en Takashio y se ocupaba de la comercialización de productos
La marca Olympus se registra como marca comercial para 1921 y 1923 se vendió la empresa de termómetros. La mayor parte de los recaudados se convirtió en el negocio de los microscopios y la empresa que compró el negocio de los termómetros fue autorizada a utilizar el nombre de Olympus como marca. Otro core business de Olympus bastante importante fueron las cámaras fotográficas. Entonces miren que pasaron de equipos médicos a partes fotográficas. Para el año 1936, donde se presentaba la primera cámara para su comercialización. A partir de esta fecha se ocuparon a tener mejores cámaras fotográficas, estar a la vanguardia con la mejor tecnología, de modo que así fuera casi imposible las invitaciones para sus competidores. Para 1942, el nombre de Takashio cambió por el nombre de Takashio Optical Co. Limitada, porque los productos ópticos se convirtieron en el principal producto de la empresa. Sin embargo, para el año 47, nuevamente se cambió el nombre de Olympus Optical Co. Limitada, en un intento para globalizar una imagen corporativa. Para el 2003, miren desde donde inicia hasta donde ya llega, que es el 2003. La empresa cambia su nombre a Olympus Corporation con el fin de ser una marca más dinámica y corporativa y por medio de la unión entre su reconocida marca y su razón social. Para los últimos años, la empresa se concentró en tener la mejor tecnología óptico-digital como principal área de especialización, con énfasis a maximizar el valor de la empresa y convertirse en uno de los mejores fabricantes de instrumentos ópticos. Recuento de las maniobras fraudulentas y malas prácticas contables. Miren que todo el módulo lo hemos relacionado a que la ética del contador es derivada de las malas prácticas contables. Primero, la revelación de la existencia del fraude contable en Olympus giró en torno al británico Michael Watford, quien a los pocos meses de convertirse en director ve captada su atención por un artículo de prensa de la revista financiera japonesa Facta, en la que se hablaba de movidas contables turbias al interior de la compañía que dirigía. O sea que él mismo dirigía la compañía y de fuentes externas tenían como, ¿cómo se podría decir? Como su sospecha de que algo estaba pasando allí, porque no lo está, no es, ese crecimiento tan exponencial no era como tan común. Así pues, se puso tras la pista de esta información y tras haber revisado y estudiado minuciosamente los libros contables de la empresa, descubrió que los balances fueron falsificados. Primero, para falsificar un balance, no es solo sacarlo del sistema, sino que debe llevar la firma del contador, revisor fiscal si es el caso y el representante legal. O sea que esos tres o los dos o uno solo sabía lo que estaba haciendo. Decide contratar una auditoría y análisis independiente de las transacciones como PricewaterhouseCoopers, que es PwC, auditoría que dejó claro en su informe que las adquisiciones y los pagos relacionados fueron sospechosos y requirieron más investigación. Por medio de 6 cartas dirigidas a los principales miembros de la compañía, los abogados y el auditor, Watford informó los hallazgos y adicionalmente adiciona el informe de la firma de auditoría externa contratada. En este informe se manifiesta preocupación unas transacciones de 687 millones de dólares pagados en comisiones a la compañía de consejería financiera Access Investment, que apoyó el proceso de la compañía británica de equipos médicos Gairos. Esta alerta no fue tomada en serio por las diversas directivas de la compañía, ya que por el hecho de no ser japonés, no veían a Watford con buenos ojos. Ellos tienen una cultura, y la cultura japonesa se supone que es muy organizada, muy orientada al logro como tal, y al cumplimiento. Empresas, por ejemplo, como Suzuki Motor de Colombia, que tiene una sede principal acá en Pereira, cuando trabajé allí, uno de los directivos, o el que tomaba las decisiones para ensamblamiento, modelos, direccionamiento de producción y demás, eran japoneses. A ver, ¿dónde iba? Así que negaron la existencia de cualquier hecho turbio y en lugar de investigar la alerta, despidieron al director notificándole que el motivo por el cual había sido despedido era métodos de trabajo inapropiados y discrepancias culturales. Son culturas, por ejemplo, ellos tienen la metodología, bueno, no solo ellos, el Kaizen, que creo que son las 5 S. Ellos son muy organizados, dejan su puesto de trabajo limpio, les gusta
mucho, 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 mucho que uno tenga, sea pulcro. Posteriormente a su despido, el exdirector Watford denuncia el fraude contable, doble contabilidad, por un valor superior a 1.500 millones. La junta directiva de Olympus ocultaba pérdidas de 117.700 millones de yenes desde 5 años atrás, dinero que fue aportado por los grandes bancos de inversión del Japón y los accionistas. El dinero fue malversado por las compañías en malas inversiones realizadas en la década del 90 y contrató a Axiom Investments, firma radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Miren dónde estaba la firma, en un paraíso fiscal, o sea que podían hacer y deshacer, para brindar asesoría en la forma en la cual maquillar las cuentas para enmascarar las pérdidas. La estrategia usada fue atribuir las pérdidas a pagos de costosos informes a consultoras externas e inflar las adquisiciones de 3 firmas japonesas y el fabricante británico de equipamiento médico, Jairus. Esto fue posible porque la norma de contabilidad japonesa, contabilizar a costo histórico los activos valorándolos a un valor de mercado más bajo, estrategia que permitió permanecer oculta las pérdidas hasta 1997. ¿Qué pasa? En este momento, por ejemplo, en Colombia tenemos la norma internacional de información financiera, donde en los PSG anteriores los activos estaban reflejados al costo, pero esta norma a mí me permite reflejar al costo, valor razonable, valor de mercado. Es decir, ajusto el valor a un valor que sea en la realidad económica. Puede ser menor o valor al que yo tenía inicialmente. Y se lleva un deterioro. Cuando se adopta esta valoración por valor razonable como parte de las normas internacionales de información financiera, las directivas se verían obligadas a revelar el valor adecuado de los activos deteriorados. Es decir, inicialmente los activos estaban a costo histórico, pero la norma japonesa dice, valore sus activos a un valor mínimo. Es decir, si mi vehículo valía 100 millones de pesos, pero en el mercado estaba estos 3 modelos de vehículo y había uno a 50, resulta que en contabilidad lo registrábamos a 50, mientras que la SNIF no me dice que coja el menor, sino que coja el valor de mercado más aceptado, aproximado, y en lo posible que sea por un perito. Por lo que indicaron de Axan, Olympus colocó dinero o préstamos garantizados en una compañía ficticia y luego con los fondos de esa empresa compraban a un valor muy alto, valor contable, los activos sin valor, transfiriéndolos a dichas entidades ficticias que no consolidaban estados financieros con Olympus y recuperando así el dinero originalmente pagado por ellos. Por medio de métodos poco éticos, Olympus durante el año 2006 infló activos netos, consolidando 233 a 344 millones de yenes. Al año siguiente declaró activos por 367, fue subiendo, cuyo valor real eran 254. O sea, utilizaron un valor razonable para decir y ocultar la posición financiera de la empresa, donde podía estar en pérdida, pero al tener un activo superior, pues no iban a mostrarlo. El entonces presidente de la compañía renunció en medio del escándalo ante una caída de las acciones de la compañía, que en una semana después del evento habían disminuido en un 55.7%, desde 2.482 yenes el 13 de octubre, el día siguiente del despido de Watford, hasta 1.231 yenes. El vicepresidente Hisashi fue cesado de su cargo. Inicialmente la cúpula directiva intentó negar las denuncias de Watford, pero al final terminó por reconocer que han maquillado estados financieros durante años ocultando pérdidas. Watford desistió de recuperar su puesto tras no conseguir el apoyo de los principales accionistas y demandó a Olympus en el Reino Unido exigiendo una compensación por el tiempo rescindido de su contrato y por otros años. Esto debido a que la ley de protección al denunciante en Japón aplica a los empleados solo si el delator se retira de la empresa y no penaliza a las empresas que castigan denunciantes. Por otra parte, el auditor externo durante el 2003 al 2009 fue KPMG, es una de las grandes Big Four, y de 2010 al momento del escándalo fue EY o Ernst & Young, que es para la firma que yo laboro. Ojo, no todas las firmas
en cada país son perfectas, cada uno tiene su discrepancia y su escándalo como tal, pero no es el nombre, sino los empleados los que ocultan o omiten activos y pasivos financieros por X y razón, por conservar un contrato. Compañías que en el informe de investigación publicado por Olympus en el año 2011 fueron involucradas en el escándalo, ya que se reconoció que los auditores aprobaron las transacciones fraudulentas de la compañía. Además, en el informe detalló dicha participación de los auditores en el esquema fraudulento. No obstante, no se presentaron acusaciones formales sobre esa responsabilidad. ¿Qué grupos de interés estuvieron afectados? Uno, los inversionistas, dado que el conocimiento público del fraude contable de Olympus ocasionó una pérdida de su valor de mercado, reflejando una disminución del 48% en el precio de sus acciones y puso en riesgo su participación en la Bolsa de Valores de Tokio, por lo que debió pagar una multa de $130,000. En términos contables, se estima que los accionistas enfrentaron una pérdida por un monto superior a los $1.500 millones. Subieron los acreedores, igual que en todos los que hemos visto. Los bancos concedieron financiamiento a Olympus, basado en una situación financiera aparentemente estable, ignorando los riesgos asociados a una posible incapacidad de pago de la empresa por las pérdidas que no se registraron en la contabilidad, razón por la cual 6 bancos de Japón demandaron a Olympus. Y los empleados, por la época en la que tuvo lugar el fraude, Olympus anunció el despido de 2.700 empleados, lo cual representaba el 7% de su fuerza laboral. Además, los empleados del equipo ejecutivo que estuvieron directamente implicados en el fraude debieron asumir consecuencias de carácter legal. Y por parte de la auditoría, las empresas como EY, KPMG se vieron implicadas indirectamente en el fraude contable por emitir un juicio sin salvedades. Lo que les decía, si yo tengo duda de lo que voy a afirmar, le doy una opinión que no tenga salvedades, es decir, una opinión o un dictamen en el que yo diga, ojo, esta empresa está sin plata, no puede pagar o X situación financiera de la empresa. En este caso, particularmente sobre los hallazgos de las transacciones comerciales falsificadas y de fondos de inversión que utilizaron para ocultar pérdidas. Esta situación significó una pérdida reputacional para las firmas de auditoría externa bastante, pero se vuelven y se recuperan porque KPMG, EY, PricewaterhouseCoopers y Deloitte son de las 4 Big Four más fuertes a nivel internacional. Cada una tiene una rama más especial que la otra y se defienden de diferente manera. Por parte del gobierno, el fraude contable del caso Olympus puso en evidencia el bajo nivel de intervención del Estado japonés para regular las prácticas contables de las empresas y dejó en tela de juicio su efectividad para establecer estándares de manejo de gobierno corporativo en una economía avanzada, como lo es Japón. En este escenario, el gobierno se vio en la necesidad de, de estudiar reformas legislativas a la ley de sociedades que permitieran fortalecer la cultura ética de las empresas y las firmas de auditoría. Y por parte de la sociedad, un fraude contable en una empresa del tamaño de Olympus tiene repercusiones que indirectamente afectan a la sociedad en su conjunto. En este caso, las pérdidas de las empresas implicaron despidos y menos margen de ganancias para los inversionistas, lo cual significa una menor demanda de consumo de los hogares y esto a su vez se traduce en menos crecimiento para la economía. Asimismo, el deterioro de la confianza de los inversionistas y la pérdida de credibilidad sobre la transparencia al interior de las empresas terminan afectando la entrada de inversiones al país. De otro lado, la situación del fraude causó preocupación en el sector de la medicina, dado que Olympus tiene una participación en el mercado del 70% y pudo poner en riesgo el suministro de bienes que son especializados y con muy pocos sustitutos. ¿Qué consecuencias tuvo cada uno? Para Watford, descubre el fraude millonario y pide explicaciones a los máximos responsables de Olympus, negándole una respuesta como tal. En este caso, pues lo despidieron. Para Tsuyoshi
Se unió en Olympus en el 64, ascendió en la escala corporativa a través de relaciones públicas, planificación corporativa, finanzas y contabilidad antes de asumir el cargo más importante en 2001. Se vio obligado a renunciar a su cargo en noviembre de 2011 debido al escándalo de fraude y posteriormente fue demandado por la propia compañía a principios de enero junto con otros 18 directivos que lo consideraron responsable del fraude contable. Fue arrestado por la Fiscalía de Tokio, quienes también inspeccionaron su vivienda en la ciudad, al sur de la capital, en busca de indicios sobre su participación en delitos. Para el 2013, fue condenado a 3 años de prisión y suspendido por 5 años de su, bueno, como decir, su tarjeta profesional. La sentencia indulgente se debió a que no se demostró nada. Por parte de Mori, se unió a Olympus al 81, se convirtió en el gerente general de la División de Finanzas desde julio de 2001 y ascendió a la escala corporativa hasta llegar a ser el vicepresidente. Mori renuncia a su cargo el mismo día de Kikukawa. Posteriormente fue acusado de planear el fraude para ocultar las pérdidas, por lo que fue arrestado por investigadores de la Fiscalía de Tokio. Por parte de Hideo Yamada, fue auditor corporativo permanente de Olympus Corporation hasta el 5 de noviembre, hasta noviembre de 2011. En el 2013 fue sentenciado a 3 años de prisión y suspendido por 5. Entonces, mire, el fraude contable, o mejor dicho, la ética, como lo hemos repetido, no simplemente es repetir una frase y decir, yo tengo moral, yo tengo ética, yo no soy chismoso, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Es saber identificar qué límite tengo hoy, qué límite tengo para aceptar o negarme a X situación. En este caso, los involucrados fueron demasiados. Asimilen esta situación en Colombia. Países estuvieran libres por ahí, la verdad. Entonces dice, ¿en qué consistió el fraude contable de Olympus? En el 2011 se reveló que había estado ocultando pérdidas de inversiones por valor de miles de millones durante varios años. La compañía utilizó tácticas fraudulentas como adquisiciones sospechosas, la inflación de valor de activos para cubrir pérdidas. ¿Verdadero o falso? Ustedes ya lo definen. ¿Cómo se descubrió el fraude? El escándalo salió a la luz cuando entonces el CEO Michael Woodford descubrió las irregularidades financieras y cuestionó las adquisiciones poco claras. Después de presentar sus preocupaciones al consejo de la empresa, fue destituido de su cargo. ¿Verdadero o falso? Eso lo nombramos está en el texto. Tenemos la tercera pregunta. ¿Cuál fue el impacto financiero del fraude en Olympus? Esto llevó a la compañía a admitir pérdidas que ocultaba. En la cifra puede ser un redondeo. Esto resultó en una disminución significativa en la valoración de los mercados financieros. ¿Hubo consecuencias legales para los involucrados? Sí, lo vimos. ¿Qué pasó? Dice, sí, varios ejecutivos de Olympus fueron arrestados y enfrentaron cargos penales por su participación en el fraude. Además, la empresa fue multada y se vio obligada a reestructurar su liderazgo y mejorar sus prácticas corporativas. Y la última pregunta. ¿Cómo se afectó el escándalo de la reputación de Olympus? El escándalo afectó gravemente a la reputación, ya que la confianza de los inversionistas, clientes se vio socavada y la empresa tuvo que tomar medidas significativas para restaurar la confianza e integridad de sus operaciones. Entonces, chicos, ahí ya tienen como tal su evaluación número 2, el texto para trabajar, porque yo sé que me han preguntado sobre dónde está el texto. Está en la misma plataforma, 555.76. Recuerden que tienen plazo tanto para la evaluación docente 2 como la evaluación 2 hasta el 5 de enero. Yo este fin de semana estoy calificando lo que son acá, terminando de calificar AK1 y AK2, si me hace falta algo del AK1.
termino la calificación del AK2 y les envío un correo diciéndoles que les habilito plataforma hasta X fecha para que suban lo que tienen pendiente del AK1 y el AK2. Y contesten si tienen que contestar evaluación 1 o evaluación 2. ¿Listo? Aquí en este loguito está este texto que acabamos de leer. ¿Listo? Entonces, chicos, por esta noche no es más. Gracias por la conexión. Les deseo un feliz año. Ya nos vemos para la primera semana del 2024. Y espero que este año lo iniciemos con toda y lo mejor para todos. ¿Listo? Muchas gracias por todo, chicos. Dime, Carmen. Gracias, profe. Feliz año. Gracias igualmente para todos y todas. ¿Listo? Ahorita sí tengo la grabación y mañana la